Desde el corazón de la cristiandad, desde la ciudad eterna, Roma, la sede de Pedro, la sede del Vicario de Cristo, quiero saludarles de todo corazón, garantizarles mis pobres oraciones en estos días y al mismo tiempo hacerles compartir con ustedes una reflexión de algo que me ha impresionado mucho aquí en estos días en Roma. Italia, como España y Francia, están pasando por una crisis económica sumamente visible, una crisis económica evidente. Y lamentablemente, esta crisis económica tiene un impacto grande también en la vida de la Iglesia. En Italia, por lo pronto, muchos estarían sorprendidos del número de revistas misioneras que existían, ¿no? Y digo existían porque varias de ellas han desaparecido. Y la gran revista de teología misionera, probablemente en mi modesto entender la más importante del mundo, la revista Ad Gentes, ha cerrado. Y esta es una de las características que de alguna forma muestran cómo algo está pasando con el sentido misionero de los grandes países misioneros del mundo. España, Francia y sobre todo Italia ciertamente están entre las naciones que han sido más generosas con el envío de misioneros al resto del mundo por siglos. Italia realmente aún hoy tiene un verdadero ejército de sacerdotes, religiosos y religiosas en todo el mundo. Recientemente, el periodista y vaticanista italiano Sandro Magister, uno de los más reconocidos vaticanistas, decía que la realidad de las misiones en Japón comparadas con Corea, ahora que el Papa se prepara para ir a Corea, son sorprendentes, y explicaba cómo las conversiones en Japón son casi imposibles, mientras que en Corea la fe católica está avanzando a pasos agigantados. Pero es interesante que todo este diagnóstico lo hacía en base a un verdadero ejército de misioneros italianos que viven o en Japón y en Corea, y que eran capaces de hacer todos estos comentarios. Y esto a mí me hizo caer en la cuenta la cantidad de hermanos y hermanas italianos que están en distintos rincones del mundo. Hemos escuchado ocasiones de martirio recientes de sacerdotes y obispos religiosas italianos en el mundo. Y con esto rindo homenaje a todos los misioneros, no solamente los italianos. Pero me concentro ahora en los italianos porque es aquí en Italia donde se ha dado este fenómeno de una nación que tenía un celo misionero enorme, donde en los colegios parroquiales, en las parroquias más recónditas, se pensaba en esta misión de traer a la iglesia al gran semicontinente chino, a ese coloso, por ejemplo, y enviar tantos misioneros a China, y que aún ahora trabajan desde los puntos en los que se puede trabajar, ¿no? Donde dejan trabajar los misioneros en Hong Kong, en Taiwán, y tal vez en algunos lugares desconocidos, haciendo un trabajo básicamente clandestino de predicación de la fe. El cierre de la revista no es que sea en sí mismo un gran colapso, pero el gran experto en misiones italiano, el padre Piero Guedo, una autoridad, ya tiene más de 80 años, recuerdo al padre Piero Guedo como gran experto de las misiones, misionero él mismo, coordinador de misiones, director del Pontificio Instituto de las Misiones al Extranjero en Italia, por años de años. Este sacerdote explicaba que dos problemas están marcando el ocaso del espíritu misionero en Italia. Primero, el hecho de que se pierde tanto la fe y han caído tanto las vocaciones, que cada vez más existen católicos con muy buena fe que dicen, mira, en este momento necesitamos evangelizar Italia, no necesitamos mandar misioneros a otras partes del mundo.
como si hubiera una oposición, ¿no? Y el Concilio Vaticano II muy claramente ha dicho que el espíritu misionero no puede ser perdido por la Iglesia. Y recuerden que las misiones, no estamos acá hablando de lo que se llama como misión continental, lo que nosotros entendemos muchas veces en el contexto de nuestra misión parroquial, etc. No, no. Acá estamos hablando de lo que se llama la misión a gentes, es decir, a los gentiles, a los que no creen, a los que no conocen a Jesús, a nuestros hermanos que están en el África, en los países islámicos, que están en China, que son todavía cerca del 80% de las naciones del mundo donde no se cree en Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo ha venido para salvar a todo el mundo, y en consecuencia el Evangelio tiene que llegar a todos los rincones del mundo. Esa es una tarea de los cristianos. Y decir, mira, en este momento la fe se está perdiendo en nuestros propios países. Miremos lo que el bienestar económico, la secularización está produciendo en nuestros propios países. Pero es un error, y el padre Guedo denuncia justamente mientras más se vuelven las iglesias sobre sí mismas y más ciegas y cerradas están, pensando solamente en sí mismas, más estériles se vuelven. Y es peor, no solamente para las misiones, sino para la vida de esa iglesia. Y él decía, yo creo que la gran explosión misionera en Italia no solamente fue fruto de una gran fecundidad católica en Italia, sino también causa, es decir, el deseo de misionar hacía arder el corazón de los jóvenes, transmitía un espíritu cristiano. Cuando la iglesia se mira a sí misma, cuando una iglesia local se mira solamente a sí misma, se mira al ombligo, entonces esa fecundidad se pierde. Esa es la primera causa. La segunda causa que da el padre Piero Guedo es cómo, lamentablemente, en algunas tierras de misión, los misioneros se han convertido en agentes sociales fundamentalmente y han dejado el anuncio de Jesucristo a un segundo lugar. Y en consecuencia, básicamente lo que han hecho es crear este movimiento donde los misioneros son los principales promotores de el cuidado del medio ambiente, de la defensa de la jungla en la Amazonía, de la pureza de los ríos, de las condiciones sociales en las que viven las personas en estos países, y nada de eso está mal. La caridad cristiana es holística, es integral, y en consecuencia los misioneros siempre históricamente han dado de comer, han dado de beber, han enseñado, es decir, han cumplido con las obras de misericordia corporales y espirituales. Pero siempre con la conciencia de que lo que motiva ese esfuerzo es la fe, y la razón por la cual hacemos eso es para llevar la fe. Entonces, el diagnóstico del padre Piero Guedo es un diagnóstico que es bastante sombrío, es decir, no es que presente una alternativa para el futuro en Italia. Pero yo creo que para nuestros países de América Latina que están comenzando a despertar o que ya tienen un espíritu misionero, especialmente naciones que están siendo generosas para con las misiones, pienso en México, pienso en Colombia, pienso en Argentina, en Chile, países que ya están mandando un número importante de misioneros. Ojo, aquí no descarto ningún otro país. Yo conozco misioneros peruanos, venezolanos, centroamericanos, pero estas naciones tienen una impronta importante en la vida de las misiones en el mundo hoy en día. Creo que es oportuno que nuestras iglesias locales recojan esta reflexión que está muy viva y a flor de piel estos días en Italia, y que forman parte en realidad de la reflexión integral de la iglesia, de cómo la generosidad genera riqueza. Espiritualmente hablando, dar es lo que hace que exista abundancia. Y mientras nuestra iglesia esté pensando incluso en compartir de su propia pobreza, como decía el documento de Puebla, no tenemos vocaciones suficientes para atender nuestras necesidades pastorales. Sin embargo, como hacen los pobres de nuestros países, que aunque no tienen alimento suficiente para ellos, parten lo poco que tienen de pan para compartirlo con el visitante, con el huésped, también nosotros así partimos el pan de nuestra pobreza y compartimos en espíritu misionero.
que ese espíritu misionero, que tiene que ser auténticamente misionero, no de reformador social ni de ONG, se mantenga vivo y ardiente en nuestra iglesia para nuestro bien y para un futuro promisorio. Que tengas un buen día.